Hola a todos, esta es la ayudantía número 8 y va a tratar sobre la estadística multivariable. Primero, veremos los conceptos asociados a la densidad de probabilidad conjunta. La función densidad de probabilidad conjunta nos da la probabilidad de que los eventos X e Y ocurran a la vez. Es decir, que la función se ve así, como una integral doble. eh, Pero, ¿qué características tiene esto? Que esa integral doble, cuando x e y son estadísticamente independientes, se puede expresar como el producto de las probabilidades individuales, como se presenta acá. Pero si x e y no son estadísticamente independientes, no se pueden igualar y la multiplicación no es lo mismo que la integral doble. ¿Y cómo vamos a saber si hay dependencia? Hay dos métodos. La primera es la covarianza. La covarianza es el indicador de cómo varían las variables aleatorias entre ellas para cada medida de I, es decir, cómo se comporta una variable respecto a otra. Y acá se puede ver la fórmula muestral, que se diferencia de la fórmula poblacional porque el n-1 que está aquí en el divisor se vuelve solamente n. Pero es como para que lo tengan en consideración. La otra manera de saber si hay dependencia es con el coeficiente de correlación, que es la adimensionalización de la covarianza. Y como indica su nombre, pues nos dice el grado de correlación lineal entre dos variables. Y los valores están entre -1 y 1. Y también la fórmula muestral es la que se presenta aquí y vamos a ver más a fondo a continuación. Pero primero vamos a hablar de la covarianza, más específicamente del gráfico, que nos indica los posibles signos que puede tener la covarianza. Se puede ver que en el cuadrante 1 y en el 3 la covarianza es positiva, mientras que en el cuadrante 2 y el cuadrante 4 es negativa. Y se puede ver visualmente como lo vamos a ver en el problema 1, parte 1. Ahora, el coeficiente de correlación, como les mostré, tiene esta fórmula muestral, pero que vamos a trabajar en el Excel con esta función, que es o sea, de coeficiente de correlación, y vamos a utilizar los valores de X y los valores de Y, o sea, todos los valores que nos entregue el enunciado, que también lo vamos a hacer eh, en los ejercicios de la ayudantía. Y acá están los criterios que se puede utilizar para analizar el valor que nos dé. Por ejemplo, si el R nos da igual a 1, se puede decir que la correlación es grande, perfecta y positiva. Al contrario de si el R nos da -1, la correlación es grande, perfecta, pero negativa. Hay que tener ojo si cuando el R nos da 0, que significa correlación nula, y visualmente en el gráfico de covarianza se ve como una línea horizontal. O sea, no tiene como ningún signo. Y bueno, entre 0,2 y 0,4 la correlación es muy baja, entre 0,4 y 0,7 es moderada, entre 0,7 y 0,9 es alta, y ya de 9 a 1 es muy alta, hasta llegar a, bueno, el R1, que es lo perfecto y positivo. Por último, tenemos la matriz de covarianza, que se puede ver con estas dos funciones, o sumatorias de funciones, que también vamos a utilizar en el ejercicio, pero en el Excel vamos a utilizar estas eh, ecuaciones, que sería var.es en el caso de muestral, de los valores del X. Acá estaría la covarianza de la matriz X y la matriz Y, al igual que este valor de acá, es la covarianza de la matriz X y la matriz Y, mientras que este último es la varianza de la matriz Y. Y eso serían los conceptos asociados a la ayudantía, y vamos a leer el problema 1, parte 1. Mediante la inspección visual de los gráficos que se presentan en la figura 1, comente sobre el coeficiente de correlación lineal, signo de la covarianza y tipo de relación entre las variables.
tenemos este gráfico número 1, número 2, el 3 y el 4. Vamos a trabajar en el Excel, que ya lo tengo aquí pegado. Y con la tablita de criterios que les mostré antes, vamos a analizar. Primero, tenemos el gráfico 1. ¿Qué se puede decir de este? Que no hay un comportamiento aparente. Por lo tanto, se puede esperar que el R sea cercano a 0. ¿Qué dijimos de eso, del R cercano a 0? Que es de correlación nula. Y como les mencioné, no es como que haya una tendencia ni positiva ni negativa, sino que la línea sería horizontal. Entonces, línea horizontal. Eso es como lo que se podría decir del gráfico 1, mientras que del gráfico 2 podemos decir que la covarianza es positiva, o sea, es mayor a 0. Y si nos fijamos en el gráfico que les mostré de los cuadrantes, estaría en el primer cuadrante, donde se puede ver que a mayor X también hay una mayor Y. Esto, el R se podría suponer que es cercana a 1. Cercano a 1, por lo que es, digamos que está entre 0,9 y 1, porque no es 1 perfecto, o sea, no es una línea recta, pero está muy cercana a hacerlo por este sector de acá. Si tú como que te imaginas la línea, puede ser que sea entre 0,9 y 1. Sería correlación muy alta o en su defecto, si fuera como 80 y algo, sería alta. Entonces, como en este caso estamos asociando los gráficos visualmente nomás y no estamos calculando nada, eh, yo le pondría correlación muy alta. Y ya conversamos de que cómo se comporta el X y el Y. Por otra parte tenemos el gráfico 3, que es lo contrario al gráfico anterior, o sea, ahora tiene pendiente negativa. La covarianza es menor a 0. Y aquí se ven muchos más datos que acá, pero aún así tiene una tendencia casi, ay, casi como una línea recta. Entonces también diría que el R sería cercano a -1, pero no -1 porque no es una línea perfecta. Entonces R es cercano a -1, lo que significa que es negativo, correlación negativa. Se podría pensar que estos valores puedes ponerle quizá el menos, así como que sea correlación muy baja, pero de forma negativa. Pero de eso ya depende de lo que les diga el profe quizá en la clase, porque esta tabla está hacia los positivos. Entonces yo diría que es cercano a -1 y es negativa. Por último, el gráfico 4 ay, se ve, ojalá se vea bien, solo que hay muchos puntitos dispersos, pero podemos ver que la tendencia es positiva. Entonces, covarianza positiva mayor a 0. Se puede decir que el X aumenta cuando aumenta el Y. Ahí están dando vueltas los ejes. Hay que tener ojo con eso. Pero ahora no se visualiza bien una línea, como en los otros casos, sino que aquí está acumulado en un sector, específicamente entre 5 y 7 en cada eje. Entonces yo diría que es una correlación baja. Ahí lo voy a dejar un poquito. Se movió. Gracias, Excel.
superficie. Yo diría que es una correlación o moderada o muy baja, porque no sé si estaría más de los 0,5. Entonces yo diría que correlación muy baja. No podría decir ahora si como es visual este análisis. Diría entre 0,2 y 0,4. R entre 0,2 y 0,4. Eso. Esa sería la pregunta 1. Ahora para la pregunta 1, parte 2, tenemos una empresa constructora ha firmado un contrato con Cemento San Luis para la compra de cemento que será utilizado en la fábrica de hormigón. La constructora ha solicitado un análisis del producto comprado, ya que, de acuerdo con lo observado, la temperatura ambiental ha modificado la resistencia a la compresión del hormigón. Se sabe que mientras mayor sea la resistencia que posee el hormigón, mejor catalogado será este. Para responder a la constructora, usted realiza un estudio para comprobar si existe la relación resistencia-temperatura. El estudio consiste en medir la resistencia a la compresión de 9 probetas de 2 pulgadas de diámetro y 4 pulgadas de longitud preparada con cemento San Luis a diferentes temperaturas. Los datos se encuentran en la siguiente tabla. Está la tabla de mediciones asociada al estudio. Las preguntas son: A. Mediante el cálculo del coeficiente de correlación, ¿qué puede concluir sobre la influencia de la temperatura en la resistencia a la compresión? B. Grafique temperatura versus resistencia. ¿Qué puede concluir sobre la dependencia entre las variables a partir de lo graficado? C. Coincide lo obtenido en A con lo obtenido en B. Y D. Obtenga la matriz de covarianza muestral de la temperatura con la resistencia. Entonces ahora vamos al ejercicio parte 2. Y tenemos ya los datos traspasados. Y vamos a sacar los estadígrafos porque nunca está de más recordar lo del primer certamen. Promedio, la desviación estándar. Ay, no sé. Bueno, nos decían que eran 9 datos, así que contar debería ser 9. Sí, estamos bien. Después traspasamos todos los datos. Ahora, el coeficiente de correlación les había mostrado en el Excel que vamos a utilizar la siguiente fórmula, que era coeficiente de correlación, y aquí me apareció el tiro, devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Entonces, matriz 1, vamos a utilizar la temperatura, punto coma, matriz 2, la resistencia. Si ponen las matrices al revés, lo voy a hacer, nos vamos a dar cuenta que da el mismo valor. Matriz 1, matriz 2, o bueno, decimales, da el mismo valor. Así que no se preocupen si dieron vuelta las matrices porque les va a dar lo mismo. Entonces tenemos una correlación de 0,9. Bueno, recordando la tablita, 0,9 ya era una correlación muy alta, pero eso lo vamos a analizar más abajo. Ahora, después la B decía, grafique la temperatura versus resistencia. Vamos a insertar gráficos de dispersión, ya el de puntos. Oh, te puse el título. Bueno, no importa. Vamos a hacer clic derecho al mouse y vamos a seleccionar datos. Ahora le voy a quitar eso. Agregar. Valor X, en este caso sería la resistencia, y valor Y sería la temperatura, porque nos dijeron temperatura versus resistencia. Y nos dio covarianza positiva. Lineal, se puede ver que casi forma una línea. Entonces,
ahí el título de los ejes. Habíamos dicho que el eje X era la resistencia que está en megapascales y la temperatura en grados Celsius. Y bueno, y si quieren visualizar mejor el gráfico, le dan formato al eje y también el eje. No sé, en 20 se verá bien. Sí, en 20 se ve más grande. Incluso este de acá también se puede quizás cortar hasta desde el 15. Y lo tenemos. Ahora la pregunta se dice, ¿coincide lo obtenido en A con lo obtenido en B? Y yo digo que sí, sí coincide. ¿Por qué? Porque en ambas nos dio una correlación positiva. Y bueno, como habíamos visto antes en la parte 1, si esto se asemeja como a una línea visualmente, se puede notar que tiene una alta correlación, o sea, entre las opciones de acá. Está como justo en el límite entre como que sea correlación alta y correlación muy alta, pero con el coeficiente de correlación ya nos pudimos dar cuenta que cuál era, porque este de acá lo considera como 0,9 menor o igual. Entonces, si coinciden, ambas muestran una correlación positiva. Oh, no se ve. Y bueno, eso creo que se puede decir, o sea, pueden explicar más que el gráfico se ve que la covarianza es mayor a cero y que acá también nos dio que era positivo, que acá se asemeja a una línea con poca distribución, dispersión, no sé cómo le decían exactamente. Bueno, ahora la matriz. Voy a leer la pregunta. Vale. Obtenga la matriz de covarianza muestral de la temperatura con la resistencia. Aquí me voy a volver al PPT, esta parte como que esa es la base muy rápida, pero vamos a utilizar esta función. Esto se utilizaría así como en papel quizás, pero como tenemos el Excel, voy a utilizar eso. Así que para la matriz lo hay que hacerla por parte. Entonces, primero voy a hacer la varianza de la población, este de la muestra, de la temperatura. En este caso sí tenemos que ser ordenados con la matriz. Luego, acá nos da la covarianza. Covarianza.m, porque aquí este es el P de la población, el M de la muestra. Como este es muestral, la matriz 1 y matriz 2. Luego, en este punto también era la covarianza de ambas matrices. Entonces, covarianza M de ambas matrices. Y nos dio lo mismo, claro, porque es el mismo, la misma función. Y por otro, la par.s de la resistencia. Y ahí tenemos nuestra matriz de covarianza. Con eso terminamos la pregunta 1, parte 2. Finalmente, el ejercicio 2 nos dice: un incinerador industrial quema desechos sólidos de una comunidad, produciendo energía eléctrica para uso local. Idealmente, luego de la etapa de pirólisis, los gases pasan a una cámara de postcombustión, donde se completa la oxidación total de los compuestos incinerados. Un quemador de combustible controlado mantiene la temperatura suficientemente alta para evitar emisiones atmosféricas peligrosas. Con el paso del tiempo, la cantidad y características de la basura quemada ha variado.
Se teme que se esté liberando demasiado material particulado y compuestos aromáticos al ambiente. Expertos del extranjero han señalado que el problema es del incinerador, o sea que es demasiado pequeño y están intentando vender a la comunidad un incinerador más grande, mientras que ingenieros locales señalan que el problema es la cantidad de combustible consumida por el quemador. Usted, que se encuentra haciendo su memoria en aquella instalación, ha decidido estudiar por su propia cuenta si existe una causalidad real entre cantidad de combustible, tamaño del incinerador y eficiencia de indagando ha conseguido los datos de las tablas 2 y 3. Tabla 2, que es la recopilación de datos sobre la eficiencia en torno al tamaño del incinerador, y la tabla 3, que es el consumo de combustible acorde a la eficiencia del incinerador. Las preguntas dicen: grafique la eficiencia versus tamaño del incinerador y la eficiencia versus flujo de combustible. Comente sobre la aparente relación entre las variables. La B dice: calcule la correlación entre eficiencia y tamaño del incinerador, además de eficiencia y flujo de combustible. Calcule si concuerda con lo obtenido en el punto A. Y la C, en vista de los gráficos y las correlaciones calculadas, de sus recomendaciones sobre la alternativa de mejoras a considerar. Entonces, ahora vamos al ejercicio 2. Aquí están traspasados los datos. Y lo primero que nos pedían era los gráficos de eficiencia versus tamaño y eficiencia versus combustible. Y entonces nos vamos a insertar el gráfico. Eficiencia versus tamaño. Entonces, el tamaño en el eje X y la eficiencia en el eje Y. Siempre acuérdense de los títulos de los ejes porque es importante. Entonces, esta era eficiencia. Eficiencia en porcentaje. Ahí está chiquitito. Bueno, ojalá no sube. Ahí está. Este es tamaño. Tamaño en metros cúbicos. Bueno, el título del gráfico, eficiencia versus tamaño. Ahora el otro gráfico que nos pedían era el combustible, no, la eficiencia versus el combustible. Entonces, combustible. Y en el eje Y la eficiencia, cambia. Entonces ahora le agrego los títulos. Este lo voy a copiar de acá, porque es el mismo. Ahí no lo puedo copiar contigo. Y sí. Se copió muy grande. Bueno, no importa, le bajo el tamaño. Y ahora combustible. Combustible ¿en qué estaba? Litros hora. Ahí, ¿cómo yo? Ahí sí. Entonces ahora tenemos eficiencia versus combustible. Y a ver, ¿y qué nos decía más? Comente sobre la aparente relación entre las variables. Ya, entonces en ambos casos se ve que la covarianza es positiva, solo que en el caso del combustible, no, espérate, voy a mover el eje para verlo más visualmente. Entonces, tiene que estar en 60, 50. Mm. No, igual se ve que podría pasar una línea como intermedio. Entonces se puede decir que para ambos casos hay una correlación que podría ser
quizás alta o muy alta. Entonces, covarianza positiva, la correlación en ambos casos puede ser alta o muy alta. O sea, por separado el combustible y el tamaño tendrían correlación con la eficiencia, cada uno por separado. Ahora, la B, nos decían, calcule la correlación entre la eficiencia y tamaño además de la eficiencia. O sea, vamos a calcular el R acá. Si se acuerdan, era coeficiente de correlación. Ya la matriz 1, esta era la temperatura y la eficiencia, o sea, el tamaño, la eficiencia. Y el otro es coeficiente de correlación del combustible y la eficiencia. Y con esto podemos notar que, claro, el tamaño con la eficiencia es 0,8, o sea, es correlación alta, mientras que el combustible con la eficiencia nos dio 0,64, que está abajo del 0,70, entonces sería una correlación moderada. Estuvimos cerca en el primer análisis. Entonces nos dice, señale si concuerda con lo obtenido en A. ¿Cómo lo? Ahí sí. Entonces, como mencionamos recién, eh, el R de eh, tamaño versus eficiencia. Bueno, eso se hace con una función, por ejemplo, hacer el subíndice se hace con la función de ecuación. Lo hago, no sé si se entiende. Y luego poner entre paréntesis. Bueno, entonces, el coeficiente de correlación del tamaño versus eficiencia nos dio que era una correlación, era alta, mientras que el coeficiente de correlación de la eficiencia versus el combustible nos dio una correlación moderada. Sí, sí concuerda, sí se condice, sí, ¿qué es lo que gusta? Sí concuerda con lo analizado anteriormente. O sea que fue como lo que esperamos o lo que pudimos deducir de los gráficos. Y la última pregunta de la ayudantía, porque no queda otro ejercicio, es, en vista de los gráficos y las correlaciones calculadas de sus recomendaciones sobre la alternativa de mejoras a considerar. Entonces, y en vista de los gráficos, podemos decir que hay más correlación entre el combustible y la eficiencia. Y también lo pudimos comprobar con el cálculo de la correlación. Entonces, lo que vamos a recomendar es, claro, se recomendaría ajustar el flujo del combustible para poder mejorar la eficiencia. Porque nos decían que la opción estaba entre cambiar el tamaño o la cantidad de combustible. Entonces, en primer lugar, podríamos primero disminuir o ajustar. No, no sé si disminuir, más bien ajustar porque depende de la eficiencia. Ah, no, pues. Si la eficiencia aumenta, sería aumentar. Bueno, sería ajustar la eficiencia del combustible
Y después nos pasaríamos al tamaño, quizás como temporalmente, a corto plazo, lo que primero se podría hacer es modificar el combustible y después a largo plazo ver cómo afecta el tamaño y si nos da una mejora la eficiencia, o sea, como mezclar ambos análisis. Eso quizás sería una recomendación. Y eso sería la identidad. Gracias por ver. Chao.